mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:06. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer con profundidad el análisis de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo, analizando los matices, por eso se llama así, de los hechos noticiosos y deteniéndonos en la agenda informativa, que es bastante rápida. Como hacemos una pausa en las tardes para analizar entonces lo que pasa en nuestro país y fuera de las fronteras. Hoy está conmigo Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes, y por supuesto que conmovido, al igual que ayer, por este homicidio del niño de 2 años, hoy el presidente Solís también se mostró bastante conmovido. Él llamaba a los costarricenses a no quedarse callados y a denunciar cualquier acto de agresión infantil. Descartaba también intervenir el PAN, y él dice que no es un conflicto que se solucione con una intervención de una institución, pero que sí hay que redoblar los esfuerzos y mejorar para detectar todo este tipo de casos. Pero él hacía el llamado del presidente de la República a denunciar cualquier caso de agresión infantil y no quedarnos callados. Así es, y también está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora. Y sin duda este tema no implica solo la parte de la agresión a este menor, que fue algo demasiado lamentable que se da y que a veces la sociedad se hace la vista gorda, pero hay temas que están en el fondo de todo esto. Por ejemplo, la maternidad en adolescentes. La muchacha estaba muy joven, la mamá de este niño. Los matrimonios o las relaciones que sostienen hombres de mayor edad, de 40 años, de 30 años, con jovencitas de 14 años. Es un tema muy amplio, que tiene muchos fondos y que la legislación costarricense tiene que empezar a incluir dentro de la legislación, dentro del Código Penal. Ya doña Milena Grillo en días anteriores nos había dicho la necesidad de que el Código Penal sea reformado para que se muestre mayor atención y se sancionen este tipo de aspectos que deben entrar a regir. Sí, y es que estaba buscando la nota, de hecho, de ese día de doña Milena Grillo, porque nosotros habíamos dado a conocer la cantidad de adultos que aparecían casados con menores de edad. Es que no la recuerdo. Eran más de 2,000. Sí, eran más de 2,000 niñas, sí, menores de 15 años. Sí, bueno, que vivían en unión, porque no se podrían casar en menores de 15 años, pero menores de 18 sí se pueden casar. Sí, entre 15 y 18 se pueden casar. Sí, bueno, llama mucho la atención porque la encuesta de juventud decía que la mayoría de estas muchachas, porque hay un mito urbano, ¿verdad? Sí. De que ellas andan con menores de edad también. No, son mayores de edad que andan con estas menores de edad, y menores a los 15 años constituye delito. Lo que pasa es que doña Milena criticaba fuertemente algunos artículos que han quedado desfasados del Código Penal y que inclusive secuestro con fines de matrimonio, de hecho eran unos términos que se empleaba mal y que exactamente, o había uno que había quedado sin pena por el movimiento de los artículos. Este es uno de los temas más importantes de las últimas horas. El otro es que lo anunciamos hace 24 horas aquí. Ayer lo anunciamos que don Gustavo Mata sería el nuevo ministro de Seguridad Pública. Efectivamente, Gustavo lo es. Él es un abogado que tiene mucha experiencia, fue jefe de investigaciones criminales del OIJ, fue subdirector interino del OIJ, se pensionó y se fue para el Viceministerio de Seguridad Pública, y ahora, bueno, asumirá como ministro de Seguridad Pública. Sabemos que don Celso Gamboa le tenía una enorme confianza a don Gustavo, así es que vamos a ver si puede continuar la obra en que ha dado buenos resultados en materia de seguridad. Creo que es lo más importante de las últimas. El aumento en el sector público, 0.94 para los trabajadores públicos profesionales, 1.6 para los no profesionales, pero
a mí me llama la atención porque esto demostró una enorme ruptura entre los grupos sindicales de nuestro país. Ayer se levantaron algunos sindicatos y se quedaron otros en la mesa. Se quedó ANEP. ANEP celebró la decisión del gobierno. ANDE no. ANDE anunció una férrea oposición, y esto demuestra lo que muchos analistas han insistido, de que hay una ruptura clara en los sindicatos. No podemos manejar el tema de los sindicatos como el mero movimiento sindical costarricense, sino que hay sindicatos muy fuertes como ANEP, que está a favor, y otro muy fuerte como ANDE, que está en contra de este aumento, Alex. Sí, un tema por supuesto que ha sido muy interesante en las últimas horas, y bueno, algo que verdaderamente llama la atención es que estaba yo pensando, me agarró en frío, en este crimen del niño, bueno, en este homicidio del niño, que a uno no deja de impactarlo. Usted que tiene hijos, yo que tengo sobrinos, y bueno, un niño de 2 años. Estaba leyendo también las historias de la madre, que creo que las publicó hoy en Facebook, el INAMU la también, historia de la madre. Por eso es que a que uno la le gente a veces conmueve. se va al hecho del momento. Hay que analizar todo en macro. No hay justificación de lo que pasó, definitivamente. Para agredir a un niño es uno de los peores crímenes que una persona puede cometer, pero a veces hay que irse más al contexto y a la raíz del asunto, y es la violencia en general. Pero sí, pero además como país hay que tener mucho cuidado, porque resulta que una persona que salió antes de prisión, por ejemplo, comete un crimen. Entonces ya todo el país, todas las voces piden, hay que poner Y penas todo de el mundo hasta 50 sabía, y todo el mundo años. vio, pero en el momento nadie hacía nada. Exactamente. O aparece un homicidio de un niño, entonces todas las voces populares piden la pena de muerte, por ejemplo, en nuestro país. Y somos, en general como ciudadanía, somos como muy reaccionarios a lo que ocurre, y muy viscerales, digamos, con lo que ocurra. Y por supuesto que este caso, por ejemplo, es tremendamente doloroso, pero hay que tomar los cambios institucionales con mucha calma, porque podemos caer en lo que han caído otras sociedades latinoamericanas, que de un momento a otro, por ejemplo, el narcotráfico se convirtió en tema, Sí. y entonces la solución era tiremos al ejército a la calle, ¿verdad? Sí. Hay que tener mucho cuidado con Y eso se da con precisamente estas por eso mismo que hemos venido diciendo, porque no se analiza el contexto. Se piensa nada más en corregir esa situación, pero no está viendo qué hay atrás de esa situación y cuál es la raíz de esa situación. cosas. Sí. Y ahí es donde ya se empieza a pecar. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene algún otro tema hoy? No, entremos de una vez porque hoy hay un tema interesantísimo aquí en Matices. Yo llamaría temas. Bueno, hay varios Sí, temas casos. interesantísimos con un invitado especial y que Randall lo presenta. Sí, quiero agradecerle a don Jorge Chavarría, el fiscal general de la República, que nos acompaña esta tarde en Matices para hablar de todo lo que pasa y lo que no pasa en la Fiscalía General. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes aquí en el estudio y a todos los costarricenses que nos están siguiendo. Intentaremos ir cronológicamente a veces en algunos casos, y permítame ir parte por parte. La última información que publicamos nosotros del Ministerio Público es que usted está analizando abrir una investigación penal por el caso de Ana Lorena Brenes, la Procuradora General, y don Daniel Soleil. Y yo aquí, hoy decía en la mañana que el diablo está en los detalles, y es porque la investigación de la denuncia que hizo el Frente Amplio, don Jorge, no es por el ofrecimiento o no ofrecimiento, es una denuncia por lo menos a priori, por perjurio, que es mentir bajo juramento, o falso testimonio. No es en sí, digamos, lo que le están pidiendo que investigue, no es si hubo un ofrecimiento, sino si alguien mintió en la Comisión Legislativa, don Jorge. Sí, efectivamente, hay varios hechos porque hay varias denuncias también. El señor Albino Vargas presentó una denuncia, fue el primero que denunció. Ajá. Por el ofrecimiento, por el supuesto ofrecimiento. Por el ofrecimiento, exactamente, no por si mintió o no mintió, pero también por el nombramiento de una procuradora que supuestamente infringe la ley orgánica de la Procuraduría, que exige que para los nombramientos de procurador debe tratarse de una persona costarricense por nacimiento, no por naturalización. Y luego se le suma la denuncia reciente, que esa sí es para determinar si se mintió o no se mintió por parte de alguno de ellos en la comisión. Eso nos obliga pues a conocer ya a través de la investigación qué fue lo que realmente ocurrió, si es que es posible establecerlo. Pero entonces hay 3 hechos en investigación. Sí. Uno, el nombramiento de una procuradora. Segundo, si hubo un ofrecimiento. Y tercero, si alguien mintió. Esos son los 3 hechos, digamos, separados que el Ministerio Público está investigando.
¿En qué categoría de funcionaria cae la Procuradora General, don Jorge? La Procuradora General de la República es uno de los pocos funcionarios no miembros de los supremos poderes que tienen inmunidad. ¿Tiene inmunidad? Tiene inmunidad establecida por su ley orgánica. La otra es o el otro funcionario o funcionaria es el Contralor o Contralora General de la República. Ok, pero... Entonces digamos, ese privilegio que establece ahí la ley orgánica de la Procuraduría, nosotros lo hemos tomado como uno de los hechos que debemos conocer o debe conocer el fiscal general. Sin embargo, tenemos en este momento una disconformidad de criterio porque habíamos solicitado una desestimación por un hecho que no lo voy a mencionar acá. Un hecho anterior. Un hecho anterior que se desestimó y la Sala Tercera nos indicó que como la Procuradora no tenía privilegio constitucional, debía conocer de los casos de ella un juez ordinario. Esto significa, discúlpeme que lo interrumpa ahí, eso significa que a criterio de la Fiscalía General, la Procuradora tiene inmunidad. Sí. A criterio de la Sala Tercera de la Corte, la Procuradora no tiene inmunidad. No tiene inmunidad. O sea, tiene inmunidad, pero realmente la resolución es poco clara y estamos pidiendo precisamente, hay una instancia que se llama aclaración o adición. Estamos pidiendo una aclaración a la sala para que puedan ampliar sus razonamientos. Pero bueno, en este caso hay también un tema de fondo que me parece que por prudencia nosotros no debemos asumir la posición cómoda de trasladar esto a cualquier fiscal del país, y es que hay un tema de fondo, ¿verdad?, que no se menciona, pero está ahí, y es el rol que jugó el señor ministro de la Presidencia. Obviamente en la investigación penal podría eventualmente surgir algún indicador o algún indicio en relación a esa participación, la cual no digo que sea ilícito, no, simplemente podría surgir algo, entonces amerita que el fiscal general mantenga bajo su conocimiento esa causa. Antes, usted ha dicho varias cosas muy importantes en los últimos minutos. Déjeme detenerme en una, y creo que Alex ya detectó otra para detenerse. En una, don Jorge, es que ustedes tienen que esperar la aclaración de la Sala Tercera de la Corte. Correcto. Del caso anterior de doña Ana Lorena Brenes, para decidir cómo llevan estas causas. Eso es exactamente. Si la tramita la Fiscalía General o se tramita en una Fiscalía Ordinaria. Okay. ¿Está esperando esa aclaración? No, estamos investigando. Me parece que una cosa no detiene la otra. No, pueden investigar, sí, pero sí, no pueden acusar. Sí, exactamente. Ya cuando nos vayamos a pronunciar, entonces ahí sí debemos, digamos, yo seguiré manteniendo el criterio, le volveré si no ha resuelto la sala, la mandaré a la sala, porque ya emití un criterio, estoy sosteniendo ese criterio. Ahora, si posteriormente la sala resuelve, entonces remitimos a la justicia ordinaria. Pero si se investiga mientras la sala resuelve, ¿en qué plazo después? Ahora sí, si se investiga mientras la sala resuelve, ¿en qué plazo después de que ya resuelve la sala se daría la sentencia por parte de el pronunciamiento del Ministerio Público no depende tanto de eso, sino del avance que tengamos a nivel probatorio, ¿verdad? En este momento es como muy prematuro decir cuánto nos puede llevar. Entendemos básicamente que aquí la prueba es sumamente escasa, ¿verdad? Lo que tenemos son unas actas de la Asamblea Legislativa. Tampoco la comisión es precisa en cuanto a indicar quién consideran ellos que mintió y por qué, cuáles fueron las contradicciones que encontraron. Entonces, no es, por lo menos se visualiza como una investigación que tiene muy poca prueba y que llegar hasta el ámbito de conocimiento podría tener dificultades, porque nosotros tenemos la exigencia de frente a una persona sospechosa, hacerle la advertencia de que se puede abstener de declarar. En este caso, si ambos se abstienen de declarar, lo cual es muy posible que hagan, el caso no tiene ningún futuro. Si alguno de ellos hablara o si saliera un testigo a través de ya otras diligencias de investigación que vamos a hacer,
podría cambiar el rumbo, pero en principio es una investigación difícil de llegar a la verdad. Esto no solo en este caso, sino que es una particularidad que tienen los delitos de falso testimonio cometidos en los tribunales. Don Jorge, hay diputados que se preguntaban por qué usted no había abierto de oficio una investigación cuando en una comisión legislativa 2 personas distintas dan un testimonio distinto. Ellos se consultaban por qué de oficio no se abría de una vez en la fiscalía por el eventual delito de perjurio o también de falso testimonio. ¿Por qué como fiscal no se abrió de oficio una investigación? Porque yo no estoy mediando la prueba que ellos están recibiendo, ellos son los responsables. Yo estoy en mis ocupaciones, quien dice que yo estoy pendiente de lo que hablan en la asamblea. Ellos son los que pueden, son el órgano competente y es el órgano competente el que debe transmitirle a la autoridad respectiva su presunción de comisión de un delito. Inicialmente, cuando empezó el desarrollo de las publicaciones, etcétera, lo que se presentaba era un aparente tráfico de influencias, que yo expresamente dije, a como están siendo narrados los hechos, no existe delito, es una cuestión atípica. Lo que es un simple ofrecimiento sin condicionamiento y tampoco claro un beneficio indebido. Entonces, eso era en ese momento. Luego se abre la comisión y estos hechos es imposible para mí, le digo, el informe carece de ese detalle. Ellos tienen que indicar, ¿verdad? Como indica un juez. Había declarado previamente que el carro era verde, ahora viene a decir que el carro es negro. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Pero decir, investigue el falso testimonio, 2 testigos que simplemente se contradicen uno a otro, es un tema complejo que tal vez ellos lo percibieron como sencillo. En el momento como sencillo y lo transmiten. Con esto no estoy diciendo que tengamos ya creado un criterio al respecto, no, vamos a investigar. Don Jorge, ¿cómo hace el fiscal general, no solo don Jorge, sino la figura del fiscal general, para no ser usado políticamente en casos como este? Porque usted nos dice que la comisión, el informe de la comisión no es muy claro en estos temas, pero es que la comisión está hecha políticamente para hacer una investigación política sobre responsabilidades políticas, es decir, en realidad no son jueces sentados que pueden detectar lo que detectan los fiscales o lo que detectan los jueces o los defensores públicos, es un informe político. Sí, ese es un problema serio que se ha dado en los últimos años acá en el país. Me parece que es un tema importante de meditarlo con serenidad. A veces se confunde el rol de las comisiones legislativas, que es un rol precisamente de control político, no son autoridades judiciales. Yo recuerdo haber llegado a una oficina de un diputado en el anterior gobierno, que me mostró cajas de expedientes de un peculado que supuestamente él estaba investigando. ¿Él está investigando un peculado? Sí, entonces que yo le pedí pásenmelo a la oficina. No llegó. Pero entonces hay una gran confusión, ¿verdad?, de cuál es el rol del diputado. El diputado no es un investigador judicial, no tiene potestades para eso, es un control político. Y esto entonces lleva también, en algunos casos, a meter al fiscal general en unas discusiones que lo que hacen es deteriorar la imagen institucional del Poder Judicial, no solo del Poder Judicial, del Estado en general. Para mí fue muy doloroso, por ejemplo, en el caso de Jairo Mora, de que recibo un correo al día siguiente de las primeras publicaciones en donde Naciones Unidas hace un comunicado llamando al Estado costarricense a dejar de que ocurra la impunidad, lo cual uno dice que torpeza, ¿verdad?, manchar la imagen del país a nivel internacional utilizando inadecuadamente el lenguaje, porque la causa está en plena discusión. Le falta la apelación. Falta la apelación y todavía falta el recurso de casación. Podríamos estar definiendo esto durante varios años para que se pronuncien ambas salas, esperamos que no. Pero el caso es, si la sala coge nuestro recurso, irá a nuevo juicio.
y ahí habrá que esperar a que el tribunal acomode su agenda, etcétera. Pero llegará el momento en que se vuelva a discutir, si es posible, eso esperamos, y bueno, ya se defina con toda la prueba cuál es la decisión racional, razonable, correcta que debe tomarse en el caso. Don Jorge, ¿era de Jairo Mora o era del tema? Sí. Es que quería, antes de pasar a Jairo Mora, quería preguntarle algo de las comisiones legislativas, porque don Jorge acaba de decir que el rol del diputado a veces se confunde. Que no es un investigador judicial, nos ha dicho don Jorge Chavarría. Yo recuerdo, se lo pregunté en el caso de La Trocha, recuerdo habérselo preguntado, a veces las comisiones legislativas les echan a perder las investigaciones penales. Hay gente que va y declara lo que en una investigación penal se declararía en secreto, se cantan los testigos, se da un primer testimonio. ¿Les echan a perder una investigación penal? Sí, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y hay casos en los que el riesgo es menor porque, digamos, los testigos son muchos y entonces si algunos éticamente se comportan adecuadamente. Sí. Pero cuando el caso tiene muy poca prueba, el riesgo es enorme, porque esto es la recolección y discusión de esa prueba. Es como recoger oro en el río, ¿verdad? Con un platito que al final lo que le quedan a ustedes son 4 granitos. Si usted maneja mal el plato, se le caen los granos y ya no tiene nada. Entonces, en estos casos, más bien lo que hay que hacer, lo prudente, es dejar que el tribunal valore adecuadamente y que las circunstancias del juicio se transcurran en la normalidad de todos los juicios, ¿verdad? Si no, entonces hay testigos que se sienten amenazados, que ya no se sienten tan seguros, porque en este país hay gente muy temerosa. Y entonces siente que le va a quedar mal al diputado, al gobierno, al presidente, que van a perseguir lo que la dice, ¿verdad? Que don Mariano se le va a poner al corte. Y un saludo a don Mariano que nos está escuchando. Sí, un saludo. Nos avisó que estaba en sintonía. Entonces, es un problema serio, porque le mete mucho ruido, mucha distorsión al caso, y también hay que decirlo, no todos los jueces. Y sobre esto hay un estudio muy interesante en Alemania de la influencia de la opinión pública cuando se está discutiendo un caso sobre los jueces. Y lo nefasto que ha sido cuando los jueces, obedeciendo a esa presión, condenan debiendo haber absuelto por una presión de la opinión pública muy fuerte. En este caso, si nosotros quitamos al sistema judicial, el pueblo lincha a Jairo, lo mata, a Jairo no, a los imputados, los mata. Hemos visto que, gracias a Dios, es un pueblo muy, muy respetuoso de la integridad física y de la vida, pero hemos visto reacciones recientes, como el caso de la niña, como la gente estaba afuera de los tribunales atenta, ¿verdad? Estos son precisamente indicadores que uno tiene que tomar en cuenta. Y quería entrar, don Jorge, ahora que usted menciona el tema de Jairo Mora, usted da a entender de que hablar de impunidad en este momento es incorrecto porque aún falta apelación, casación, etcétera. Entonces, si no hablamos en el término de impunidad, ¿en qué término podemos referirnos al caso? Yo quisiera, agradezco el espacio para discutir sobre este término impunidad. En la región latinoamericana y comparando también nuestro país en otras épocas con algunos países europeos, nuestro país siempre se ha caracterizado por ser muy respetuoso del orden jurídico y de la aplicación de la ley, independientemente que se absuelva o se condene. Este término impunidad surge en muchos contextos muy teñidos políticamente, ¿verdad? En el caso de los juicios de los militares, por toda la historia de guerra que hubo en Centroamérica, fue un término muy utilizado y tiene contenidos políticos muy fuertes, más que contenidos de realidad del término. Yo creo que hablar de impunidad en un caso que está en conocimiento de los tribunales, en plena discusión con fiscales activos, que no se están quedando callados frente a la sentencia que dicta el tribunal, sino que reaccionan y que estamos trabajando en el recurso de apelación, es un término que no debe aplicarse y que causa mucho daño
¿verdad? Ahora, si hablamos de impunidad sistémica, yo tengo que coincidir con todo el mundo de que el sistema produce impunidad. Produce impunidad cuando prescribe una causa, produce impunidad cuando un juez resuelve mal y no recurre el fiscal para el control, ¿verdad? Porque aquí estamos en un sistema de controles. Cuando no se apela. Cuando no se apela, ahí hay impunidad. O cuando el tribunal manipula la prueba para favorecer a alguna persona, ahí hay impunidad. Eso es posible sistémicamente. Y hay una impunidad que surge que es muy difícil de... Aquí habría responsabilidades personales. Hay otra que es muy difícil de controlar, que es por la saturación de asuntos que tienen los tribunales en este momento. Nosotros estamos de un estudio así, como dicen, a vuelo de pájaro, a muy larga distancia, pero con indicadores muy claros. Tenemos por establecido, este plazo puede aumentar, de que los tribunales en todo el país andan con un rezago, es decir, con un atraso en casos de más o menos 2 años y medio, y cuidado si hay tribunales que no tienen hasta 4 años. Eso significa que hay juicios ahí que ya tienen 2, 3 años o más de estar en un tribunal y no serán señalados a juicio sino hasta dentro de 2 años y medio o 3 años más, es decir, un total de 6 o 7 años. Pero no porque el Ministerio Público haya actuado mal, sino porque los tribunales no han podido señalar en su agenda por el volumen de trabajo que tienen. Don Jorge, usted como fiscal general está absolutamente seguro que el Ministerio Público no se equivocó en el caso de Jairo Mora. No, estoy absolutamente seguro de que la hipótesis que nos llevó a nosotros a la convicción de acusar es suficiente para condenar, ¿verdad? Con lo cual no quiero decir que haya una condena. Es un caso complicado, complejo. Un caso nosotros le llamamos de indicios, porque no hay testigos directos. Si hay un testigo directo es muy fácil resolver las cosas. Cuando no hay testigos, entonces tenemos que irnos a la huella de arrastre, tenemos que irnos a intervenciones telefónicas, a otro tipo de prueba, que lo que nos da son indicadores que van coincidiendo y armándonos un cuadro, ¿verdad? Entonces es algo así como hacer un rompecabezas. Pero usted está de acuerdo con la hipótesis, digamos que es con lo que cree la Fiscalía cuando presenta la acusación. Sí. Pero con el manejo de la prueba, con el manejo del juicio, ¿hubo errores del Ministerio Público? No, con el manejo del juicio no hubo errores del Ministerio Público. Hubo algunas situaciones de las que me enteré a mí, por ejemplo, no se ofreció el disco matriz. Esto uno puede verlo como un asunto, digamos, que no debió de haber ocurrido, pero tampoco era un asunto que provoque una consecuencia grave en el proceso, porque hay mucha jurisprudencia de la Sala Tercera en el sentido de que no interesa ese disco matriz, que lo que interesa es las actas del juez donde hace constar las transcripciones que se hicieron y otros discos que pueden respaldar, secciones, digamos, de las intervenciones que pueden respaldar la hipótesis acusatoria. Si no se puede hablar de impunidad, don Jorge, se podría hablar en el término de torpeza. Y se lo pregunto porque decía el periódico La Nación en la nota de portada del 27 de enero, errores de Fiscalía y OIJ dejan impune, la palabra que usted no quiere que usemos, el crimen de Jairo Mora. Si no se puede hablar de impunidad, torpeza tampoco es otra palabra. Yo quisiera que hablemos de impunidad. Al contrario, yo quisiera que hablemos bastante de impunidad, pero la impunidad sistémica. No la que es muy diferente de un caso específico, porque sí hay un problema que tiene el país, serio, grave. Hay una impunidad sistémica que afecta a miles de costarricenses, porque el caso va a prescribir. Estoy dando una voz de alerta. Muchos ya prescribieron y otros van a prescribir en este periodo que están ahí simplemente ocupando espacio en un tribunal, ¿verdad? Lo que me parece acá es que el enfoque incorrecto que se ha dado es que se ha dicho que son errores del Ministerio Público. Nosotros estamos diciendo, no, espérese un momentito, tenemos jurisprudencia que nos respalda. Lo que hemos hecho es correcto, a pesar de que puedan haber, digamos,
situaciones que se presten a polémica. Lo importante es que la jurisprudencia nos dice, a pesar de eso, la prueba es admisible. El que está generando la impunidad no es el Ministerio Público, estamos diciendo nosotros, es el tribunal. Un tribunal que no permitió al Ministerio Público recibir prueba dentro de la normalidad que ocurre todos los días en el resto del sistema penal. Obviamente, al no admitir prueba, se limita en la valoración y tiene que llegar a una sentencia absolutoria, eso no hay duda. ¿Usted está satisfecho con la forma en cómo se dieron las indagaciones? Ahora sí, nuevamente. ¿Está satisfecho con la forma en cómo se dieron las indagaciones en este caso? Bueno, aquí hay una doble situación, ¿verdad? Lo que uno quisiera que ocurra y lo que la realidad da. Uno siempre esperaría que obtener una prueba de certeza directa, como sería un testimonio, en este caso no es posible, pero a pesar de eso, yo debo decir que el esfuerzo de los fiscales y del mismo organismo de investigación judicial, que si bien es cierto, en otros casos podría señalarse alguna debilidad, en este caso el organismo de investigación judicial me parece que hicieron un esfuerzo muy importante, que fue lo que permitió llegar a juicio. En otros países ni siquiera se llega a juicio porque el caso se pega a nivel policial. Es un caso muy complejo de manejar a nivel de policías y ellos realmente hicieron un trabajo muy importante. No, Jorge, pero usted dijo que el que generó impunidad fue el tribunal con el manejo de la prueba, porque existe suficiente jurisprudencia, lo entiendo yo, y si no me corrige, como votos reiterados de las salas de la Corte diciéndole que la forma en que estaban presentando la prueba era correcta. Usted dijo que la impunidad la genera el tribunal. ¿Se equivocó? ¿Está diciendo que el tribunal se equivocó en el caso de Jairo? Sí, estoy usando el término de impunidad en el contexto indebido, ¿verdad? En que ha acusado que no debe usarse. Por eso está usando un juego de palabras. Una forma retórica, pero directamente si el tribunal se equivocó. No, el tribunal se equivocó. Nosotros estamos convencidos de que el tribunal actuó mal. Que el tribunal, cuando no admitió, por ejemplo, el vicio más grueso que nosotros vemos, el sistema que nosotros tenemos es un sistema oral a través del cual las partes, precisamente en un contradictorio, así se llama, interrogan a los testigos para que los tribunales puedan escucharlos, inmediación se llama esto, y también ellos podrían participar eventualmente tratando de aclarar alguna situación. Esta es la esencia de nuestro sistema procesal penal. Sin embargo, aquí el tribunal, teniendo nosotros a disposición, que nos costó mucho ubicar en España a una testigo, le ofrecemos al tribunal que reciba a la testigo en el juicio a través de videoconferencia o si es necesario traerla, y el tribunal dice no la vamos a recibir porque tenemos la versión escrita de su testimonio. Entonces está incorporando un documento escrito en donde está tomado fuera de juicio y en donde las partes no participaron ampliamente como preferente frente a la declaración oral. Este es un serio vicio de procedimiento que lleva por sí mismo a la anulación. Son las 2:38. Vamos a ir un momento a la pausa comercial. Me parece resaltar, no sé si ustedes tienen algún otro criterio, de lo que ha dicho don Jorge en esta entrevista en algunos momentos, hablando sobre las comisiones legislativas y sobre el caso de Ana Lorena Brenes y Daniel Soleil. El fiscal general dice, si los dos se abstienen a declarar, prácticamente será un caso perdido, porque la prueba es muy poca. Dice que los diputados muchas veces confunden su rol, ellos no son investigadores judiciales. Después, en el caso de Jairo Mora, dice don Jorge, el crimen de Jairo Mora no está impune, está todavía en fase de apelación. Y dice don Jorge que el tribunal de juicio del caso de Jairo Mora se equivocó en el caso de Jairo, que el que produce la absolutoria es el mismo tribunal y que hubo violaciones al procedimiento en el juicio. 2:39, está muy interesante hoy las palabras del fiscal general. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
2:43 de la tarde, estamos en Matices hoy con el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría. Dice Agustín Ruiz que estas fallas en el manejo de pruebas les da una enseñanza y portillo enorme a los abogados defensores de delincuentes. Bueno, parte de los comentarios que tenemos esta tarde en Matices. No sé si a alguno de ustedes dos les queda algo pendiente de Jairo para pasar, del caso de Jairo Mora, para pasar a algún caso siguiente, Alex. Básicamente, don Jorge, usted acude a la Sala Constitucional para no ir a las comisiones legislativas que lo llamaron a rendir cuentas, porque usted piensa que se extralimitaron los diputados en el ejercicio de sus potestades. Pero yo quisiera, ahora que lo tenemos aquí en Matices, que me explique un poco más las razones por las que usted va a la Sala Constitucional y decide no darles explicaciones a los diputados por este caso de Jairo Mora. Sí, a mí me parece una fuertísima amenaza muy inmediata en ese momento a un principio muy valioso que tenemos los costarricenses, que es el principio general de justicia. O sea, que la justicia sea cumplida correctamente por los órganos constitucional y legalmente establecidos y a través de los procedimientos legalmente establecidos en un ambiente con absoluta garantía del derecho de defensa. Trasladar la discusión de un caso a un ente político para mí es gravísimo para la democracia costarricense. O sea, no es solo el caso, aquí no estaba en juego solo el caso de Jairo Mora, es el caso de cualquier costarricense en este momento sometido a proceso, o en el futuro cualquiera de nosotros. En este país es tan fácil ir al Ministerio Público a enfrentar una causa, ¿verdad? Basta con que maneje con un trago y ya termina en el Ministerio Público. Cualquier ciudadano puede precisamente estar en esta situación. Los mismos diputados, yo tengo investigaciones abiertas que perfectamente podrían ventilarse entonces ahí y se acaba el sistema democrático, se acaba el equilibrio entre poderes, el sistema de frenos y contrapesos. Esa es la razón fundamental. Yo amparo en beneficio de los costarricenses, de sus derechos, en el sistema de justicia, y también reclamo la independencia de poderes. ¿Usted cree que entonces se hubiera sentado un precedente nefasto si usted va ahí a las comisiones? Sí, terrible, terrible. Sí. Pues usted le abriría que lo llamen para cualquier caso. Decirle, a ver, fiscal general, ¿qué pasó aquí? Sí, exactamente. Hay un artículo O sea, hay una cosa que quiero, para que lo entienda más claramente el costarricense, que sé que los costarricenses son muy inteligentes y cultos y están siguiendo mi razonamiento. Pero todos Estoy no somos absolutamente abogados. seguro, pero no todos somos abogados. O sea, la justicia no puede ser una corrida de toros a la tica, donde todo el mundo se mente. No puede ser una corrida de toros a la tica. Tiene que ser una justicia reglada, muy seria, con jueces competentes que analicen y razonen. Si se equivocan, nosotros apelamos y entrarán jueces con más experiencia a conocer. Y si esos jueces se equivocan también, nos vamos hasta los magistrados a discutir en el recurso de casación. Yo tengo entendido, los diputados estaban preocupados un poco por las informaciones que publicaban la prensa, por este título de La Nación, impune errores de fiscalía del organismo de investigación judicial, y su comparecencia giraba en torno a el manejo de la prueba que tuvo el Ministerio Público. Esos datos, si usted iba o si usted aceptaba, resultaban igual de sensibles, aunque no se hablara del caso en sí, era sobre el manejo de la prueba que tuvo el Ministerio Público. Sí, es que el manejo indebido o no de un elemento probatorio, ¿verdad? Se analiza, o sea, hay herramientas legales dentro del mismo proceso para analizarlas y sancionarlas. Si constituyen una falta disciplinaria, existe el mecanismo y los órganos para investigar esa falta administrativa y establecer las sanciones que pueden incluir el despido, ¿verdad? Es decir, el sistema prevé, y ya con mucha madurez, porque es un sistema muy consolidado, de los más consolidados de América Latina, prevé todas esas posibilidades. En un proceso penal no hay sorpresas. Todos los que participamos sabemos qué es lo que puede pasar regularmente. Esto que pasó en Limón no era una sorpresa. La sorpresa la hace la prensa, no quiero decir los periodistas, y la opinión pública en ese momento, que enardece alrededor de un titular.
y una asamblea legislativa que entra en pánico, y entonces para tratar de justificarse ante los costarricenses abre dos comisiones, que no fue ninguna. Vea cómo fue esa reacción de impensada, que fueron dos comisiones que me citan con 1 hora de diferencia, totalmente irracional. O sea, si una comisión, la primera, iba a ahondar, va a durar más de 1 hora, ¿verdad? Sin embargo, convocan dos comisiones con 1 hora de diferencia. Además, en la convocatoria de una de ellas, además del caso de Jairo Mora, además para que informe sobre los miles de casos en los que se ha cometido errores, me podían sacar ahí en la comisión cualquier caso que ellos consideraran dentro de los miles que querían investigar, y me agarran a mí en total sorpresa porque no puedo prepararme sobre esa cantidad de expedientes. Muchas veces, no relacionado con este caso, pero a veces hasta se crean comisiones especiales para investigar otros asuntos. ¿Cuán vulnerable hace que estos casos se le den a una comisión política, como usted dice, cuando son asuntos penales? Lamentablemente, por eso me parece muy importante que ustedes hayan tocado este tema. Es muy peligroso. Esto es peligrosísimo. O sea, la Asamblea tiene que entender que en el rol de control político tienen todas las potestades. Todos los costarricenses queremos que las ejerzan cuando tengan que ejercerlas, pero no pueden pretender sustituir a los tribunales, ni sustituir al Ministerio Público, ni sustituir al OIJ. El pronunciamiento político es más ético que de consecuencias jurídicas, ¿verdad? En el informe final, cuando la Asamblea conoce el informe de la comisión y se recomienda el despido de un funcionario, etcétera, esto en el pasado se ha tomado con mucha seriedad dentro del marco político y causa sus efectos en el ámbito institucional de manera sana. Pero eso es una situación muy diferente en la investigación de causas penales. Hubo una multitud, don Jorge, frente a la Corte Suprema de Justicia que exigía que el crimen de Jairo Mora no se quedara impune, y entre esa multitud estaba un ministro del Estado. Ahora que usted me decía sobre independencia de poderes, ¿usted en lo personal censura que ministros del Estado participen en este tipo de marchas? Bueno, una observación, era una multitud como de 20 personas, y creo que me exagero el número. ¿Eran tan poquitas? Sí, eran muy pocas. ¿Usted lo calculó así en 20 personas? Sí, si acaso. La participación del señor ministro es un tema delicado, me parece a mí, ¿verdad? Porque un ministro, independientemente de su persona, un ministro representa directamente el sentir del presidente. Eso es lo que todos los costarricenses leemos, y cualquier ciudadano del mundo lee de sus ministros y su presidente. Entonces era, en primer lugar, muy comprometedor para el señor presidente, y en segundo lugar, un desplante muy serio frente a otro poder de la República, ¿verdad? Que es el Poder Judicial, lo que ocasiona precisamente una reacción de la señora presidenta muy atinada. A mí me generan 3 dudas este tema. Uno, cuando los jueces citan a las partes para una cosa que le llaman el por tanto, ¿verdad? Que es decir, la parte dispositiva de la sentencia, es decir, si condenan o absuelven, y una breve explicación de por qué. Hay tribunales, don Jorge, que utilizan este tiempo para criticar fuertemente a la parte que pierde el caso, sea el Ministerio Público o sea la defensa. Entonces los jueces agarran este momento, que es el más mediático de todo el juicio, porque están todas las cámaras, toda la prensa, para regañar al Ministerio Público. Existe una fase posterior, que es la entrega integral de la sentencia, donde vienen los considerandos de la decisión que llegaron. ¿De alguna forma a usted le parece que hay tribunales que aprovechan esta mediatización del por tanto, es decir, de esa audiencia donde está toda la prensa, para explicar cosas que pueden explicar en la sentencia integral y de alguna forma regañar en público a la fiscalía? Porque me decía un fiscal con mucha experiencia un día de estos, es que los jueces ante las cámaras nos regañan a nosotros. Si nosotros les ganamos en apelación, nadie los regaña a ellos frente a las cámaras. Sí, así es. Sí, es lamentable. En el proceso penal está estructurado de manera tal de que si el juez, digamos, los jueces tienen una certeza tan, digamos, tan fuerte
y medios de prueba manejables oralmente, pueden dictar la sentencia oralmente. Está manejando 3 testigos que vieron a un sujeto que le robó a otro. Entonces, bueno, de lo que dice el testigo tal y el otro, considero que por estas razones que debe condenarse y de una vez impone la pena, dicta la sentencia de manera oral. La otra forma es que cuando el caso es complejo, el tribunal lo que hace es que sale, delibera, es decir, discuten el caso, llegan a una conclusión, retoman en la sala de juicios y en ese momento el presidente del tribunal o uno de los jueces, el encargado, lo que tiene que hacer es informarle al imputado y a las partes si absolvió o condenó, indicando la normativa que está aplicando, nada más, artículos tales y tales, y en términos generales, muy generales, razones jurídicas por las cuales lo hizo. Pero digamos, no regañar porque, a las partes, no, están haciendo. eso es totalmente indebido. Es totalmente indebido, quiebra, digamos, el equilibrio del proceso penal, porque faltan todavía los recursos de apelación y casación, y además lo pone en un serio compromiso de contradecirse, como esta señora que dijo que no le creía a un policía del OIJ por la huella de arrastre del cuerpo, porque el policía decía que había sido arrastrado 800 metros o más, porque ella viendo una fotografía de una huella de arrastre de 20 metros. Esto ella no lo debe decir ahí, ¿por qué? Porque de ahí sale a redactar. Y en la redacción puede ser que ella se dé cuenta del error que esté cometiendo y lo corrija, ¿verdad? Eso no lo menciona. Pero ahora lo dejó fijado en las cámaras de todo el país. Sí. Y tenemos que ver en la sentencia si viene igual. Si viene igual. Ustedes apelan la sentencia. Claro. La otra pregunta que tenía que era que vengo guindado de la pregunta de Alex sobre la marcha del ministro de Ambiente, pero también con la citación en la Asamblea Legislativa. Usted toma efectivamente 2 procesos para frenar su comparecencia. Una es ir a la sala cuarta, se presenta un recurso de amparo que se admite para estudio y suspende su comparecencia. La otra es que va a corte. Y entonces a nosotros nos parece que usted es muy claro y muy fuerte en sus convicciones de que esto es una intromisión de poder, yo no tengo que ir a explicar a los políticos, bla, bla. Pero, don Jorge, pareciera que la Corte no lo tiene tan claro. Y le pregunto directamente porque hubo 3 posiciones en la Corte. José Manuel Arroyo, ex presidente de la Sala Tercera, dijo no se pueden meter. Román Solís, ex procurador general de la República, dijo sí, se pueden meter. Y salió una posición intermedia de don Orlando Aguirre que dice, esperemos que la Sala Cuarta resuelva. Eso significa en español que si la Sala Cuarta le da la razón a usted, ya la Corte no decide. Y si no le da la razón a usted, la Corte tampoco decide. Es decir, la Corte se quitó la potestad de decidir en ese caso. ¿Qué le parece? Sí, bueno, la Corte en este momento es un órgano bastante difuso, ¿verdad? Muy, muy difuso. Y a mí me parece que fue una oportunidad importante que tenía para dejar claro un tema trascendente para la democracia costarricense en este momento. Y la perdió. La perdió, lo cual considero muy lamentable. Yo creo que, digamos, se ha confundido, usted lo ha tocado y también es un tema fundamental acá y está transversal, que es el tema de rendición de cuentas. Yo jamás podré estar de acuerdo en evadir la rendición de cuentas y de hecho la entiendo tan perfectamente que creo que he sido uno de los fiscales generales que más participación ha tenido en programas de radio, en entrevistas de televisión, entrevistas periodísticas, etcétera. Y siempre estoy transparente a cualquier periodista que me llame porque el control ciudadano para mí es fundamental en la transparencia. El tema que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa no tiene que ver nada con transparencia, que es una de las cosas que se discute en la sesión de Corte, tiene que ver, o en las posiciones de Corte, tiene que ver con meterse a violentar el principio del juez natural. Es decir, que todos los costarricenses tenemos derecho a ser juzgados exclusiva y únicamente por los jueces constitucional y legalmente designados y no por un juez especial. Este principio es un principio rector fundamental en la democracia. Me parece que el tema
ameritaba una posición más clara y contundente de la Corte. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta más sobre el caso de Jairo. Hemos evacuado prácticamente todo. Sí, Nos llevamos creo que más de media hora hablando de Jairo Mora. Creo que don Jorge ha sido muy claro sobre este tema, sobre el tema de los jueces, donde hay un voto de hace unos días del Tribunal de Apelación de San José, el 166 de 2015, del 2 de febrero, anuló una condena por droga porque los jueces pasaron durante el debate usando el teléfono celular. Sí, claro, porque se violenta el principio de mediación. El juez tiene que estar atento, escuchando la prueba que está ocurriendo en ese momento. A ellos nadie los regañó. No, nadie los regaña. La independencia del juez en este país se ha exagerado a un grado inaudito, ¿verdad? A mí me parece que, por ejemplo, estas normas de conducta de llamar a los jueces a abstenerse de hacerle crítica a las partes, ¿verdad? Es una situación que no tiene que ver nada con la independencia del juez, sino con más bien reafirmar su independencia para que no se comprometan y reafirmar el Estado de Derecho en general. Y sin embargo, yo había hecho una excitativa para que el Consejo Superior hiciera un llamamiento a los jueces de que simplemente no hicieran estas críticas. De que no usaran el celular en la sala. Y que no. Así es que así es. A mí también me suena chistoso, pero es eso. Sí. Que no se distraigan. Ellos no deben distraerse, no deben dormirse, en fin. De ninguna manera deben disminuir la garantía de la inmediación en el juicio, porque no hay otro momento. Como es oral, el juez en ese momento adquiere la convicción de si el testigo está mintiendo o el testigo realmente se le ve una certeza, ¿verdad?, que es indudable. Si el juez está hablando por teléfono, obviamente esos segundos se los puede perder y arruina un caso. Bueno, vamos a la pausa, regresamos para dar un paso adelante con el fiscal general. Hoy el voto, les reitero, a mí me paró el pelo, el 166 del 2 de febrero, se anula una condena por droga, lo hizo el Tribunal de Apelación de San José, porque los jueces, en lugar de poner atención al debate, estaban usando su teléfono celular. 3:1, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. De la tarde con 4 minutos, estamos en Matices, hoy con el fiscal general de la República. Nos ha puesto a correr don Jorge tuiteando todo lo que nos ha dicho hoy. Y se me ha ido rapidísimo el tiempo. Sí, es que don Jorge ha dicho cosas también. Polémicas, sí, ese es el problema, es el principal problema, pero ha dicho cosas muy polémicas y muy importantes. Ya brincamos del caso Jairo Mora, brincamos a los delitos electorales. Delitos electorales, don Jorge, que es un tema que no deja de llamar la atención. ¿Cuál es el estado de los trámites que hace el Ministerio Público en este momento? Bueno, nosotros habíamos acusado a 5 casos que involucraban a diputados del anterior gobierno. De esos 5 casos que están acusados, 2 están a la espera de señalamiento de fecha para juicio. Ya, digamos, pasaron la fase de la audiencia preliminar, en donde se analiza la viabilidad de la acusación y la prueba que hay, y esperamos que los tribunales fijen el debate. La fecha para el debate. Y hay 2 que están esperando audiencia preliminar, esta audiencia previa al juicio, y uno en la que estamos negociando con la defensa el sometimiento al proceso a prueba del imputado. O sea, hay una aceptación, digamos. ¿Cuál? Yo sé que usted técnicamente tiene mucho cuidado al contarnos las cosas, don Jorge, para no cometer ningún error, pero son 5. Sí, pero el aceptar someterse al proceso abreviado
en el tico nuestro es aceptar la culpa. Sí, pero es importante también señalar que no se trata de un miembro, no se trata de un diputado, sino de una persona vinculada en uno de los casos, que es un particular, ¿verdad? Un empresario que está precisamente planteando la posible solución de este asunto. ¿No nos puede decir, o sí nos puede decir? No, yo quisiera, es del partido Movimiento Libertario. Pero está en secreto el expediente, pero está negociando. Sí, sí. Bueno, aquello de las asesorías y también contribuciones que se hicieron. Entonces es importante, digamos, en este momento no afectar el caso. Ok, lo dejo que continúe, perdón, con la respuesta que le está dando Alex, me llamó la atención esa. 5 casos. Sí, tenemos entonces de los 5, 2 que esperan juicio, 2 que esperan audiencia preliminar y 1 que está en un proceso de negociación importante. Claro. Luego los de Liberación Nacional, los que quedaron pendientes, ¿verdad? Están en investigación en relación a Óscar Alfaro Zamora, Erika Piedra. Hay uno contra Ignorado, otro contra Laura Cibaja Leitón. Y 4 más, donde está el tema de don Óscar López. Ese permanece en Fiscalía General por don Óscar. Sí, porque es diputado, y ahí es donde están pidiendo el examen de la vista a ver si don Óscar ve algo. Exactamente. Que él se ha sentido bastante ofendido. Bueno, por esto. Fue una diligencia necesaria, porque procesalmente nosotros no podemos presumir, ese es un tema que tiene que ser fijado por un médico. ¿Pero lo pidieron ustedes? Él había llegado a hacer una visita a la Fiscalía General para hacer una exposición de varias inquietudes y entonces ahí surgió la necesidad de hacerla, estaba con su defensor, ¿no? Y su defensor estuvo totalmente de acuerdo, además fue el que, digamos, más apoyó para que se realizara, porque también permite aclarar algunos rumores que se manejaban allá a nivel político. Alex, entonces el defensor estaba contento. La medicina legal, la medicatura legal se pronunció ya y confirma, ya a través de un dictamen médico legal, la situación del señor diputado López. Esto obviamente tiene impacto directo sobre la afirmación de que hubiese falsificado una firma. Sí. Obviamente que lo confirma de que hay una discapacidad visual del diputado. De una discapacidad visual que impide una falsificación de él, pero hay otros temas que están en discusión y otros delitos que no son necesariamente el hacer una firma falsa, ¿verdad? El conocimiento en sí del contrato, etcétera. Todo eso estamos sobre el mismo caso. Sobre el mismo caso que continúa la investigación. Por eso es que, a pesar de estar demostrada la ceguera de don Óscar, nosotros no nos hemos pronunciado en relación a desestimar la causa, ¿no? Estamos investigando otros aspectos que podrían constituir delito. Y por precisión nada más, ¿quién es el que definitivamente ya dijo que si hay una discapacidad visual? ¿Quién se lo certificó? El organismo de investigación judicial. Medicatura forense. Medicatura forense, porque él en esa reunión presentó un dictamen privado, y precisamente por eso en ese momento surge la discusión en relación a la conveniencia de que ese dictamen privado sea ratificado por el organismo de investigación judicial. Don Jorge, disculpe que lo interrumpa un momento, porque hay una información de última hora. Vamos a ver si podemos tener señal, Glenn, de la Asamblea Legislativa. En algún momento el diputado Ronald... Ay, aquí perdí el tweet, que echa que no lo dije en ese instante. Le voy a pedir a mis compañeros... Aquí está, ya. El diputado Ronald Vargas, del Frente Amplio, ha renunciado a su diputación hace unos instantes. Vamos a la señal del plenario. Creo que está hablando, ¿me ayudas, Alex? Creo que está hablando Ronald Vargas. Para la vida, para la justicia y para la equidad. Ni un paso atrás, compañeras, compañeros, hasta que el Dios de la vida nos vuelva a encontrar de nuevo en otros escenarios, Dios dirá dónde, pero siempre con la misma bandera, la bandera de Costa Rica y de la dignidad en lo alto. Señor presidente Henry Mora, acabo de poner en su despacho mi renuncia formal, presentada hoy ante el Tribunal Supremo de Elecciones, al mediodía. Le suplico, si es posible, que alteremos por unos instantes el orden del día para poder dar el último abrazo de despedida
a mis compañeras y compañeros. Ronald Vargas, el diputado del Frente Amplio, que está abrazando a sus compañeros, nos toma por sorpresa, Alex. Ronald Vargas, diputado del Frente Amplio, muy polémico por cierto, acaba de renunciar en el plenario a su diputación alegando problemas de salud, Alex. Sí, completamente nos toma por sorpresa esa salida de Ronald Vargas. Él es diputado por Guanacaste del Frente Amplio, el único que resultó electo por Guanacaste de esa agrupación, y está en este momento abrazando a otros congresistas. Fabricio Alvarado de Restauración Nacional, también se ha acercado el presidente, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Rafael Ortiz. Está la diputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, que en este momento se le acerca. Hay un receso de 10 minutos que se ha decretado en este momento para despedirse de Ronald Vargas. Yo entiendo que toma por sorpresa también al presidente de la Asamblea Legislativa, porque lo que oíamos de fondo es que le acababa de poner. Sí, le acaba de poner la renuncia. Don Henry Mora dice que está muy afligido y hay un receso de 10 minutos, efectivamente. Ahí está don Ronald, visiblemente afectado, rompió en llanto a la hora de anunciar su renuncia. Por supuesto que eso nos pone a correr a nosotros, y ya estamos corriendo en eso, para saber quién sigue en la lista por Guanacaste del Frente Amplio, porque esto tendrá que ser una sustitución inmediata. La Asamblea Legislativa tiene que operar con 57 diputados. Sí. Esto significa que el lugar que le seguía a don Ronald, me dijiste que era el único por Guanacaste, ¿verdad? Sí. Entonces sería el segundo lugar por Guanacaste, es el que tendría que asumir de forma inmediata la diputación. Don Ronald, hasta donde sabemos, no hizo ninguna explicación general sobre, ninguna explicación específica, más bien sobre su padecimiento de salud, sino hizo una referencia general de que tenía un grave problema de salud que lo obligaba entonces a renunciar. Y estas son las escenas, Alex, que se viven lo estamos viendo en Canal 2, en el plenario legislativo. Don Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, abrazando a don Ronald Araya. Dos ideologías. Ronald Vargas, dos ideologías absolutamente diferentes, en un momento en que, bien que mal, el plenario ha estallado en solidaridad con don Ronald. Sí, incluso se ve ahí integrantes de otros partidos políticos, diputados, que también están sumergidos en el mismo llanto con el diputado Ronald Vargas, y que, como ya estamos informando en este momento en redes sociales, anuncia la salida de la Asamblea Legislativa, su renuncia como diputado por problemas médicos. Uh-huh. Bueno, y es parte de todo lo que pasa en el plenario, ¿verdad? Sí, bueno, ahí está doña Emilia, bastante conmovida también. Sí, igual que Edgardo Araya. Se conmueve bastante. Es el primer diputado que renuncia de esta legislatura, es importante señalarlo. De los 57 que fueron electos el 2 de febrero anterior, es el primer diputado que renuncia a su cargo. Sí, es algo muy poco común, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que renunció algún diputado? No, lo que iba a decir era que era muy poco común es que alguien renunciara por motivos de salud, porque Francisco Chacón, por ejemplo, renunció en la administración pasada para ocupar un ministerio. Normalmente son por puestos políticos. Es por puestos políticos. Uh-huh. Pero bueno, en este caso don Ronald lo anuncia, por lo que se nota, tomó por sorpresa a todo el mundo en el plenario legislativo, ¿verdad? De hecho, cuando la gente llega y lo abraza, tiene, por supuesto, en el rostro se le refleja la sorpresa que causa esta situación a un hombre muy polémico, don Ronald Vargas, ex sacerdote, don Ronald, que había encendió la mecha, recuerden, a los pocos días de ser diputado, con el tema de la independencia de Guanacaste. ¿Recuerdan? Él fue el que puso este tema sobre el tapete, y bueno, esa es información de última hora que les estamos señalando esta tarde. Tenemos dos informaciones, de hecho, de última hora. Una es la renuncia de don Ronald Vargas por problemas de salud en la Asamblea Legislativa, y la otra es el anuncio que se hace del despido estoy buscando el dato exacto, de Incesa Standard. 150 personas despedidas de Incesa Standard por cerrar la planta de losa sanitaria. Sé que no me quedan cortes, pero podemos ir un momento a hacer una breve pausa, porque
Vamos a ordenarnos nuevamente. Hay 2 informaciones de última hora. La licencia estándar, 150 despidos. Y segundo, renuncia el diputado Ronald Vargas. Suray Castillo va a ser la mujer que sustituirá a don Ronald Vargas. Ella representaba, bueno, él era el primer lugar por Guanacaste, el Frente Amplio. Suray Carrillo será la nueva diputada de la República, era el segundo lugar por Guanacaste. Esta información que nos toma de imprevisto. Vamos a una breve pausa, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tres con 19 minutos de la tarde, tenemos al fiscal general de la República, don Jorge Chavarría, aquí con nosotros en Matices, cuando nos agarra de improviso esta información de la renuncia de don Ronald Vargas como diputado del Frente Amplio. Totalmente de imprevista esta renuncia. Nosotros no vamos a inventar jamás que se veía venir, que se manejaba desde temprano, no, así de sorpresa. Ni se mencionaba en los pasillos legislativos. También parece que tomó por sorpresa a algunos de sus compañeros diputados por la expresión que tenían al momento en que se arrimaron a darle las palabras de gratitud. Sí, totalmente sorpresiva esta renuncia del diputado Ronald Vargas, pero bueno, él aduce problemas de salud, esperemos que se recupere y que la salida del cargo le sirva para estar bien. Sí, vamos, nos quedan 5 minutos de programa, tuvimos que quitar 3 que teníamos en sobre la mesa. Nos queda uno que es el más nuevo. Usted ha nombrado a don Celso Gamboa como subjefe del Ministerio Público. Entiendo, Jorge, si no usted me corrige por favor, que es un puesto en propiedad que no pasa por elección de corte. Esto da, digamos, le da alguna solidez a usted como fiscal general de tener a un subjefe permanente nombrado por usted. Sí, exactamente. Esa plaza es una plaza que se denomina en la escala de fiscales como la plaza fiscal 3, es la única que existe, es una plaza vacante porque el titular, que era don Carlos María Jiménez, se acogió a su jubilación y fue la plaza que yo le ofrecí a don Celso. Para mí es importante que se distinga la diferencia entre lo que es el subjefe del Ministerio Público de lo que es el fiscal general subrogante. Normalmente en los ministerios públicos en general al fiscal se le denomina como fiscal general y jefe del Ministerio Público, sí, porque son 2 significaciones distintas. El fiscal general es general porque puede asumir eventualmente cualquier causa, pero además porque atiende los casos contra los miembros de los supremos poderes ante, el caso nuestro, ante la corte, a la sala tercera. Aquí es donde entra a jugar el fiscal subrogante, que es un fiscal muy importante, o sea, no es cualquiera el que tenga el perfil para estar en ese puesto. Ella está llamada, en este caso doña Mayra, que es una funcionaria muy, muy competente, de una larguísima trayectoria, además académica. Ella, en caso de enfermedad mía o de un viaje, etcétera, me sustituye en el ejercicio de la función, en mis ausencias. Pero además, si hubiese una recusación de uno de los imputados o de la defensa para la figura del fiscal general en un juicio, ese juicio lo asumiría la fiscal subrogante en lugar del fiscal general. Entonces, como se puede ver, es un rol procesal muy importante, pero es estrictamente procesal. Pero entonces, si usted no está, ¿quién lleva los casos de Fiscalía General a sala tercera? La fiscal subrogante. Okay. Don Celso no entra acá. Ok, sí. Ella, me refiero a doña Mayra, tiene su representatividad. Exactamente, es fiscal general. Pero no es subjefa, me refiero no es a que no es su mano derecha. No, exactamente, esa es una posición distinta que es la que ocupa don Celso Gamboa. Muy importante porque es en el cotidiano, el día a día y lo que vamos a hacer a futuro, lo que estamos haciendo a futuro. Y también en una, que aquí no se trata de sustitución, ¿verdad?, sino de representación del fiscal general por delegación, qué sé yo, que hubiese que dar una conferencia de prensa, pero
tengo que atender otro asunto urgente, pues don Celso perfectamente, por delegación mía. Atiende el asunto urgente y usted se queda en la conferencia. Exactamente. Exactamente. Don Jorge, ahora usted tiene en investigación el caso de La Trocha, de don Celso Gamboa, estuvo en un gobierno, el de Laura Chinchilla, donde surgió todo este caso de La Trocha. ¿Cómo va a ser si él eventualmente tiene que ayudarle a usted por ejemplo, en esta investigación? No, él no va a participar absolutamente en ninguna de las investigaciones de trascendencia o de interés, digamos, nacional. Esas investigaciones yo las asumo personalmente, les doy el seguimiento personal, pero no quisiera que él intervenga porque es parte de la transparencia que le debemos al país, sin duda alguna. El ocupar un cargo pero el cargo sí permite que se pueda hacer. En este caso el cargo lo permite, pero yo creo que por transparencia, ¿verdad? Y por una cuestión ética, Celso debe alejarse, y así le estaré dando instrucciones cuando asuma de todos los casos que tienen que ver con el gobierno anterior o con el gobierno actual. Don Jorge, para nadie es un secreto, creo que ha habido la reacción pública de que don Celso era un buen ministro, o es un buen ministro hasta hoy, de seguridad pública. ¿Por qué su mano derecha es Celso Gamboa? Bueno, Celso es una persona que yo conozco desde hace muchos años, desde antes de que fuese fiscal, estando de auxiliar judicial. Es una persona muy inteligente, a la cual en el pasado, antes de que asumiera este rol público tan importante, yo ya lo había visto como un talento y le había encomendado misiones importantes, como fue atender la Fiscalía de Fraudes como fiscal ahí, y él hizo un trabajo realmente sobresaliente. Entonces es una persona en la cual, además de sus competencias, que las he reconocido desde el principio, personales, una persona con la cual yo tengo una cercanía suficiente para tocar en determinados momentos, como son los que ocurren muy a menudo en la Fiscalía General, temas que no pueden trascender, que solo tienen que ser tratados, ¿verdad? A lo interno del Ministerio Público, con mucho cuidado, y que es en el caso de otros fiscales generales y en el mío personal, es un intercambio que, más que buscar consejo, lo que lleva es aclarar la propia perspectiva que tiene uno del problema. Este ejercicio, por supuesto, implica afirmaciones equivocadas, etcétera, ¿verdad?, que están en un análisis previo, que solo deben tratarse en confianza. Don Jorge, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por haber sido tan contundente. Con mucho gusto. Y pues por respondernos todo lo que le preguntamos, don Jorge. Muchas gracias, de verdad. Hoy ha puesto el dedo sobre la llaga en muchas ocasiones el fiscal general. Don Jorge, gracias. Con mucho gusto y buenas tardes a la audiencia. Gracias, Alex. Gracias, buenas tardes. Giselle. Los detalles de la renuncia. Aquí vamos a ver, ya en redes nos están preguntando que cuál es el problema de salud de don Ronald Vargas. Bueno, les vamos a decir que Noticia Monumental es un medio absolutamente respetable y respetuoso de la vida privada de las personas públicas. Así es que bueno, a menos de que don Ronald desee él, por su propia decisión, hacer pública cuál es el padecimiento de salud, lo pondremos, si no, ni siquiera le vamos a preguntar, creemos que es un ámbito de su vida privada. Lo que sí se ocupa, o lo que sí podemos decir, es que don Ronald renuncia como diputado de la República. Alex, la asumirá Suray Carrillo. Es el segundo lugar del Frente Amplio en la papeleta de Guanacaste. Esperemos que don Ronald mejore y que le vaya bien. Son las 3:28, Incesa Standard anuncia la separación, el despido de 150 personas esta tarde, un tema lamentable que se suma a otros anuncios anteriores. Los detalles de esto y de otras informaciones importantes esta noche a las 7 en Noticia Monumental, y mañana en Matices a las 2 de la tarde tendremos un programa también muy especial. Les contamos mañana en la mañana los detalles. Feliz tarde.